Célula. Pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 146. Recordatorio de disciplina por su iniquidad en el desierto y su salvación. Salmo 106. 13-33. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Faín, se hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Amén. En el texto de hoy, ¿cómo el pueblo de Israel tentó a Dios? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? A través del Salmo 106, donde se registra el contenido de los libros de Éxodo, Números y Deuteronomio recordando la vida del pueblo de Israel en el desierto. En el versículo 13 dice que Dios hizo milagros haciendo caminar al pueblo de Israel en el mar, pero aún así el pueblo de Israel no creyó en Dios. En el versículo 14 dice que fueron muy codiciosos a la hora de definir su iniquidad en general y tentaron a Dios en el desierto. Ellos codiciaron el maná que todos los días Dios les daba, pero querían más, querían carne y se quejaron de ello. Aunque eran esclavos en los tiempos de Egipto, pero comían carne de cuando en cuando y extrañaban esos tiempos y se quejaron contra Dios. Además, estaban inconforme con sus posiciones y se rebelaron contra Aarón y Moisés. Por esa razón, Dios juzgó el grupo de Coré y fueron muertos, describe en el libro de Números capítulo 16. Pero el texto de hoy, en vez de mencionar al representante de desconfianza hacia Dios, el grupo de Coré habla de una persona llamada Datán. No sabemos por qué, pero Datán, olvidándose de su gran responsabilidad, empezó a desafiar por la responsabilidad que tenían otras personas. El texto de hoy refiere esta acción también como un sentimiento de ambición. Al observar esto podemos inferir que la mayoría de las personas generalmente se olvidan de las primeras gracia y favor de Dios y viven quejándose insatisfechos y con resentimiento. Cuando el pueblo de Israel hicieron éxodo desde Egipto estaban realmente contentos, y cuando pasaron el mar Rojo estaban llenos de gracia. Y estaban muy agradecidos por el maná que venía del cielo cuando estaban falta de alimentos. Pero pasan los días, se van acostumbrándose a esa gracia y favor de Dios y empiezan a quejarse y lamentarse por lo que no tienen en el momento. Por estas razones, si en nosotros se perdieron el agradecimiento a Dios es que su corazón ha sido degenerado, por lo que tenemos que arrepentirnos y buscar nuevamente condiciones para agradecer a Dios. Pero para agradecer a Dios tenemos que recordar cuando estábamos en aflicciones, y quién y cómo salimos delante de esas aflicciones y estamos viviendo lo que tenemos. No solo agradecer, sino también tenemos que orar a Dios, porque el Señor Jesús nos dice que cuando nos hace falta algo, solo tenemos que pedirle a Dios, puesto que nuestro Padre Celestial no duda en llenar esa falta. Sin embargo,
el pueblo de Israel perdió la gracia, vivió en constante lamentación y quejas, hasta perder a un gran líder como Moisés. Por tanto, recordemos que el agradecimiento a Dios es para que Dios realice su buena voluntad y el lamento hace perder lo más valioso de nosotros. Por lo que no importa qué situación estemos viviendo, siempre tenemos que buscar condiciones de gratitud hacia Dios. Lo próximo que el pueblo de Israel probó a Dios y no lo obedeció es que construyó un becerro de oro e idolatró en Horeb. Este incidente ocurrió mientras Moisés subió al monte Sinaí durante 40 días para recibir de Dios los 10 mandamientos. El pueblo de Israel pensó que Moisés había muerto y exigieron a Aarón que les mostrara a Dios que los iba a guiar. Aarón no pudo con la necedad del pueblo de Israel y terminó haciendo el becerro de oro. Pero esta acción es la transgresión al segundo mandamiento de los 10 mandamientos. No harás imagen, ni ninguna semejanza de Dios. ¿Por qué las personas insisten en hacer imágenes e ídolos para adorar? Porque es difícil creer lo que no podemos ver, por eso las personas hacen imágenes para idolatrar. ¿Pero por qué es transgresión? Realmente en el monte Horeb, el pueblo de Israel construyó el becerro de oro no pensando en otra cosa sino al Dios fuerte representado y expresando esa fuerza en un becerro y en oro. Pero, ¿por qué estaba mal? Porque las personas no terminan en construir un solo ídolo sino que continúa haciendo más y más. Todo lo que se vea hermoso y fuerte lo representarían en Dios y finalmente olvidarían a Dios, continuarían sirviendo a la idolatría, viviendo en iniquidades tras iniquidades, abandonando a Dios y destruyéndose a sí mismo. Por estas razones, Dios en Romanos 1 dice así, 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20 porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 profesando ser sabios, se hicieron necios. 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27 y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. 29 estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30 murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32 quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estas palabras dicen que la corrupción del hombre viene porque abandona a Dios y dentro de su concupiscencia entran a la idolatría. El resultado es que caen en supersticiones y necedades para vivir una vida trágica. En otras palabras, en el momento que empiezan a idolatrar, olvidan de Dios y al seguir viviendo en su idolatría se transforman en forma corruptible, por lo que absolutamente debemos negar la idolatría. Amados hermanos,
El Señor Jesús dijo que el que cree sin ver es más bienaventurado que el que cree viendo. Y la única manera de tener fe sin ver es la oración, porque la oración es la única forma de manifestación de Dios vivo en nosotros. Por tanto, el día de hoy también oremos a Dios para que tengamos la convicción aún sin ver. ¿Alguna vez usted ha estado en la concupiscencia de idolatría? Compartamos cómo pudo salir de ello. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.